Hola y bienvenido a mi canal de YouTube. En este video me gustaría hablar sobre mi aprendizaje de idiomas y me gustaría darte algunos consejos de cómo puedes conseguir un idioma. En mi caso, personalmente, yo no estaba aprendiendo español mucho, entonces yo no tenía ninguna lecciones con los profesores, nada así, y me gustaría empezar con el aprendizaje de idiomas extranjeros en general. Para mí, yo soy rusa, soy de Rusia, entonces el ruso es mi idioma natal. Yo estaba aprendiendo inglés con las clases, con la gramática, y no estábamos hablando mucho, y si estábamos hablando, sí fue algo como un poquito, y no tenía ninguna comunicación real, yo diría. Finalmente, cuando yo tenía como 16, 17 años, yo decidí que yo quería viajar a los Estados Unidos para empezar a estudiar en la universidad. Esa fue mi motivación para finalmente empezar a ver películas en inglés, a ver los videos en YouTube sobre todo este proceso. Muy a menudo nosotros no pensamos en lo por qué es importante aprender el idioma. Podemos pensarlo así: si tenemos un programador o un desarrollador de algunos programas, en este caso también utilizamos los diferentes idiomas. Pero ¿cuál es el punto de tener los idiomas si no podemos hacer un programa, si no podemos hacer un algoritmo que funciona para nosotros? Y lo mismo caso es con los idiomas normales. Tu motivación, tu motivo en general con los idiomas siempre debe ser la práctica y la comunicación. Yo estaba aprendiendo inglés, había muchas clases y no funcionó. Y después, cuando finalmente tenía este entorno inglés, eso fue lo que me ayudó mucho. YouTube fue una de las cosas más importantes porque en general cuando vemos películas, no todo el tiempo son las cosas, los temas así habituales para nosotros. Y cuando vemos YouTube, normalmente son las cosas que son interesantes para nosotros. Y lo que nos realmente gusta es la cosa más importante, porque es lo que comuniquemos normalmente en nuestra vida. Puedes crear una cuenta nueva de YouTube y empezar a buscar las cosas, y porque YouTube es como un servidor y eso te ayuda más porque puedes buscar más cosas en el idioma que estás estudiando, y eso te va a dar más videos en este idioma. Continuamos con mi historia del aprendizaje de idiomas. El segundo idioma que empecé a aprender fue el francés. No funcionó mi plan con los Estados Unidos y yo tenía que estar aquí en Rusia. Una universidad que funcionó para mí fue la universidad con la educación pedagógica en los idiomas y de lingüística en general. Y yo tenía que aprender inglés y francés. Una forma de cómo estábamos aprendiendo, y aún estamos aprendiendo, es que tenemos muchas cosas para leer y después memorizar muchas palabras. Entonces, leer mucho y aprender las palabras no funciona para mí. Yo olvido estas palabras. Yo creo que cómo puede funcionar el vocabulario y el aprendizaje del vocabulario es vía las películas. Es así como empieza mi historia de mi aprendizaje de español. Aquí tenía un plan completamente diferente. No tuve ninguna razón especialmente de aprender español. Solamente me estaba interesando la cultura y todos estos estereotipos de cómo suena el idioma. Y saben, español para mí siempre suena raba. Siempre suena un idioma muy alegre, un idioma abierto. Y así no conocía a nadie quien podía hablar español, pero compré un libro para estudiantes. Tocó como 2 veces y fue muy difícil para mí ver todas las gramáticas y por eso no podía terminar. Aquí así es lo que funcionó para mí. Yo encontré una serie en YouTube de español donde una chica estaba como una profe, estaba enseñando español a un hombre quien estaba aprendiendo español, la lógica.
Estaban contando las cosas más básicas sobre las gramáticas de español y no podía entender mucho, pero fue más fácil para mí porque podía verlo. Empieza a ver qué te realmente gusta. El aprendizaje de idiomas no debe ser complicado, no debe ser algo que no te gusta. Si no te gusta, tienes que cambiar la visión. Y cuando tenía algo de gramática en mi cuaderno y podía entender algunas estructuras, no me estaba funcionando porque después la gramática estaba más y más complicada para mí y yo no podía aplicarlo a práctica. Y eso es lo más importante, la comunicación. Empecé a buscar una persona con quien podía hablar. Hay dos aplicaciones donde puedes hablar con las personas en un idioma diferente. Yo estaba utilizando HelloTalk. Estas son las aplicaciones donde puedes encontrar a una persona, mostrar toda tu experiencia con el aprendizaje del idioma y donde realmente puedes hablar con las personas que están interesadas en tu idioma. Entonces es como un pequeño intercambio. Así funciona para mí y así fue como encontré a unos amigos y las personas increíbles. Cuando estábamos hablando con las personas, fue muy difícil para mí, no podía hablar español. Fue difícil para mí decir mi nombre en español. Lo que fue importante para mí fue la comunicación, es la palabra mágica. Tenía mucho miedo de empezar a hablar con las personas. Y sentí que fue el momento para mí de empezar a hablar con la persona de los otros países. Una de las cosas que fue la más importante en mi conocimiento del español fue finalmente encontré al sitio web pirata donde podía ver muchísimas películas en español. Si no tienes Netflix, puedes hablar con la persona, con tu nuevo amigo, y puedes hacer una pregunta sobre dónde están viendo las películas en tu país sin pagar. Así empecé a ver las películas. Ver las películas, eso depende del idioma en que estás viendo. Si es un idioma donde el alfabeto es, y la estructura en general es más complicada, es muy diferente del español, puedes empezar a ver con los subtítulos en este idioma, y te recomiendo ver las películas que ya has visto, porque así ya conoces el contexto de la película. Ya conoces algunas frases de esta película, pero después, cuando ya puedes entender un poco más, te recomiendo quitar, matar estos subtítulos, porque no vas a tener subtítulos en tu vida normal. Vas a ver que más y más vas a entender más y más, más y más, más y más. Vas a entender más y más cosas de la película. Pero vas a pensar, bueno, ok, veo esas películas, ya puedo entender algunas palabras. ¿Qué va a empezar ahora? No es comunicación, solamente veo películas. Así es un truco que me ayudó mucho, y creo que así funciona como para los bebés. Cuando un bebé tiene una vida, ¿qué me pasa? Nació un bebé, no tiene ningún sistema de idioma y empieza a escuchar más y más palabras y no puede conectar esas palabras con la traducción en un otro idioma, porque es solamente un idioma que conoce. Y así es lo que me fascina más. Lo que me gusta es poder entender la persona sin tener esta construcción de comparación de los dos idiomas. Creo que normalmente eso va a pasar si vas a comparar tu idioma o algún otro idioma con el idioma que estás aprendiendo. Pero empiezas con las películas que ya conoces, después vas a ver películas que no conoces, vas a entender del contexto más y más palabras. A veces no vas a pensar en cuál es la traducción de esa palabra, solamente ves cómo se utiliza en las películas, en cuál es el contexto donde las personas utilizan esa palabra. Y recomiendo ver las películas como casi cada día, lo más posible, y ver las cosas que te interesan. Con más y más veces que ves una película, eso te va a ayudar después. No he memorizado casi ninguna palabra en español, solo fue
mi aprendizaje de las películas. Todo lo que he visto en mi vida en español, ahora lo tenía en mi... ¿Cómo se dice? Subconsciente. Entonces lo tengo en un otro nivel. No pienso de estas palabras, pero cuando necesito utilizar estas palabras, mi mente va a recordarlos. Y eso es la magia. Ahora necesitas hablar mucho. Mi historia es que fue como una idea loca de empezar un TikTok y empezarlo en español y hablar sobre cosas de mi cultura de Rusia. Por eso tenía que escribir mis escenarios, tenía que articularlas por la cámara. Eso fue complicado, eso me ayudó mucho. Y después cuando he visto que tenía más personas que estaban viéndome y tenía que hacer más y más videos y escribir más y más escenarios, más textos y hablar más y más, y creo que ya estaba preparada para hacerlos vivos. Y, tenía tanto miedo para ver todas las cuestiones, todas las preguntas de las personas sobre mí, y tenía tanto miedo de no poder hablar. Pero eso funcionó tan bien porque finalmente tenía este estrés. Estaba muy estresada, muy nerviosa. Creo que mis hormonas me ayudaron mucho. Y todas las palabras que haya escuchado en las películas que he visto, todo eso estaba en mi cabeza y podía responder a todas las preguntas. Y me sorprendió tanto porque eso fue un tipo de aprendizaje que no he hecho, no he aplicado antes, y me salió perfectamente. Lo que te puedo recomendar, porque no puedo decir que la única cosa que puedes hacer es que tienes que tener un TikTok y empezar a hacer videos y todo eso. No necesitamos TikTok. Ahora que tienes amigos o las personas que conoces, escriben mensajes para esas personas. Si lo necesitas, puedes ir al traductor, traducir algunas palabras, pero escribe. Y cuando escribes también puedes hacer mensajes de video, mensajes de audio como en Telegram. Otra cosa que puedes hacer es escribir en un diario. Intenta escribir la lista de productos que tienes que comprar en la tienda. Puedes escribirlo en español. Bueno, en español para mí. Puedes escribirlo en un idioma que estás aprendiendo. Y eso va a ser como un challenge para ti, porque tienes que ir a la tienda y ahora comprar todo lo que has escrito. Y pueden ser las cosas que tal vez no conoces, pero así vas a memorizarlas en práctica. Vamos a ver un plan otra vez para que sepas qué realmente necesitas para poder aprender el idioma sin realmente estudiar. Voy a ponerlo aquí. La primera cosa que hacemos es que nos preparamos. ¿Sí? Necesitamos un poquito de gramática, un poquito de estructura del idioma. Si es un idioma complicado, vas a tomar un poco más tiempo con eso. Vas a aprender el alfabeto. Puedes ver algunos videos de la gramática básica del idioma. Así nos preparamos para el próximo paso. Y ahora puedes buscar una persona en los apps como Tandem o HelloTalk, pero no es necesario en este paso. Así puedes empezar a ver películas. Cuando ves películas, solamente empezamos con las películas que ya conocemos para poder entender el contexto mejor. Puedes utilizar los subtítulos, pero no puedes utilizar los subtítulos en tu idioma. Estamos viendo las películas que ya conocemos, después podemos quitar los subtítulos y después podemos ver las películas nuevas, sin subtítulos. Y así vemos casi cada día para aprender más y más. Y después lo que hacemos es que necesitamos la práctica. Es decir, escribir y hablar. Podemos hablar con las personas que ya hemos conocido. O vamos a estas aplicaciones para buscar las personas con quien podemos hablar. Así aprendemos la cultura, así podemos hacer preguntas con esa persona.
Así podemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Escribimos un diario, escribimos a la persona, aprendemos la cultura de esa persona, vemos los memes, escuchamos la música. Básicamente estamos creando un entorno de ese idioma en nuestra propia vida. Así funcionó para mí y creo que así va a funcionar para ti. Solamente es mi experiencia. Lo más importante es que el primer paso, que es prepararte, puede ser diferente con los diferentes idiomas. Si es un idioma más complicado como chino, japonés, no sé, coreano o arábico, solamente vas a tomar más tiempo con la base. Que tengas mucho éxito con tu aprendizaje y hasta la próxima. ¡Chao!